Ahí estamos. Bueno, entonces, a grosso modo, las 5 fases de la revisión, ¿vale? Que es un poco lo que vamos a trabajar en el curso de verano, pero los que estáis aquí ahora en el curso regular y si vais a venir, pues lo vemos aquí. Y mira cuántos yoes, ¿no? Eh, pero si no, tenedlo en cuenta. No digo que haya que hacerlo de forma metodológica, es decir, hago una primera revisión de una forma, de otra, sino, pero tened estos elementos en cuenta. Aunque sí, a veces yo haría la prueba de revisarlo en varias capas. ¿Vale? Cualquier texto debe ser revisado muchas veces por el autor. Muchas, muchísimas. Decía Fred Vargas, lo leí hace poco, por eso me acuerdo, que a lo mejor en escribir un texto tardaba un mes, pero en revisarlo tardaba 11. Vale, el trabajo grueso se hace en la revisión, ¿vale? Insisto, la escritura tiene que ver con el talento, o el talento sirve para escribir, pero luego lo que sirve para revisar y para que el texto quede bien y que resista el paso del tiempo y que resista las lecturas es el oficio, ¿vale? Si no es como tener una silla muy bonita, pero luego en esa silla no te puedes sentar. Es preciosa la silla, está muy bien, es muy moderna, es muy interesante, tal. Luego te quieres sentar en ella y no aguanta, se rompe al cabo de 4 días, ¿vale? Bien, entonces, déjame compartir esto. Yo tendría en cuenta, digamos, quizás así, en orden, el tema, primero quizás, la cuestión técnica. Es decir, un poco el grueso de las cuestiones que estamos trabajando en las clases. Sobre todo una vez que estamos hablando siempre del texto está escrito, ¿vale? Está escrito, es decir, estamos hablando de cuando vamos a revisar. Yo tendría muy en cuenta intentar dar con el tema y la tesis, ¿no? Es decir, saber de qué estamos escribiendo. Se supone que a lo mejor en una primera escritura, en un primer flujo de escritura, muchas veces uno no sabe de qué está escribiendo. Es decir, que sí que sabes sobre qué estás escribiendo, sabes qué está ocurriendo, realmente el tema no lo coges, ¿no? Es decir, acordaos de el tema y tesis que no es nada académico, es decir, no se trata de establecer de qué va el texto de una manera universal y para todos, sino de qué va para ti, es decir, que tú tengas claro sobre qué va escribiendo, ¿no? Poníamos un ejemplo, ¿quién me puede dar algún ejemplo? ¿Os acordáis? ¿Algún ejemplo que poníamos? De alguna novela. Lo digo porque yo voy a poner siempre los mismos, para ahorrar tiempo y no tener que pensar, y luego Manuel me lo critica. Por ejemplo, el Conde de Montecristo. ¿Cuál es el tema del Conde de Montecristo? La venganza. Acordaos que el tema es una palabra universal. Es decir, el tema son cuestiones abstractas y se define por una palabra. Y hay un montón de historias, un montón de novelas y de historias con el mismo tema. El amor, la muerte, la venganza, el odio, lo que queráis. ¿Vale? No creo que haya muchos, la verdad. ¿Eh? El viaje. Vale. Los robots. Vale. Entonces, eso es importante. El tema, entonces, dar con nuestro tema y cuando hablamos de tesis o posicionamiento, ¿qué es? Es cómo definimos cuál es la idea que está defendiendo vuestra historia en relación a la tesis que propone, al tema que propone. Que no es, insisto, que no es algo académico, no es algo que digamos, no, el Quijote va de esto, la Ilíada va de esto, no, es una cuestión, es una herramienta técnica para nosotros. ¿Para qué? Para que luego todo lo que hagamos vaya vinculado hacia eso. ¿Vale? Entonces, de repente, pues en el Conde de Montecristo puede ser la venganza, ¿cuál es el posicionamiento de la tesis? Pues al final tampoco te da ningún placer, ¿no? Tampoco te arregla nada, bueno, por lo que sea, ¿no? Lo que queráis. Entonces, no es algo que ni siquiera tengáis que compartir como personas y como autores, es algo que está en vuestro texto. Imagínate que estéis escribiendo una novela sobre un asesino en serie y el tema es el odio y yo qué sé, el posicionamiento es matar gente me da placer. Hombre, eso no es algo que compartáis como personas, entiendo yo. Si alguno lo comparte, mejor de momento que no lo diga, porque si no tendríamos que llamar a la policía. Yo no lo comparto. Tampoco lo he probado nunca, también lo digo, ni pienso. Pero a lo mejor vuestro personaje sí. ¿Me entendéis por dónde voy? No es algo que vosotros tengáis que compartir ni defender, no es una tesis, no es una... Simplemente es, digamos, la frase vehicular de vuestra historia. Porque luego tiene que ir todo armado hacia ahí, ¿no? Entonces, cuando hablemos de técnica, hablaremos sobre todo de esto, revisar el tema, revisar la cuestión del conflicto. Recordaos que si no hay conflicto, no hay historia. Es decir, hay historia porque algo ocurre.
hay historia, ¿por qué conflicto? Es decir, algo en la vida de vuestro protagonista, ya sea uno, ya sean dos, ya sean varios, algo pone su vida patas arriba. Algo cambia, lo que hablamos del desencadenante, ¿no? Ocurre algo que me saca de mi vida habitual, que crea un conflicto. Y la novela, ¿de qué va? De cómo soluciono el conflicto, de cómo mi personaje o mis personajes solucionan el conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia. Hay otra cosa, no sé qué, pero no hay historia. A veces los conflictos son evidentes, a veces son sutiles, ¿no? No hace falta que sean conflictos, siempre vienen los marcianos o aparecen zombies, no hace falta. Vale, entonces eso es importante, que localicéis claramente cuál es vuestro conflicto, cuál es el desencadenante y cómo lo va a solucionar, ya sea en un cuento, ya sea en una novela. En una novela sabéis que hay más extensión y los conflictos y el arco de personaje es más claro y es más evolucionado y pasa por más fases y se puede mostrar con más detalle. En un cuento no, un cuento es corto y es más una situación. Es lo que llamamos a veces, Roberto, te lo podía dejar a ti decir, un tranche de vie, ¿no? Un trozo de vida, es decir, una situación concreta que a lo mejor el conflicto queda fuera de escena, porque al ser un fragmento tan corto, el conflicto no se escenifica, pero está ahí. Es decir, que tiene que haber siempre algo que saque, que el protagonista tiene que solucionar. El conflicto no quiere decir que su vida vaya a peor, su vida puede ir a mejor. Es decir, un conflicto puede ser que te toque la lotería, por ejemplo, ¿no? Pero eso, es decir, cualquier cuestión, un conflicto no tiene que venir en una vida fantástica. Tú puedes tener una vida completamente miserable, pero es que es la tuya, es a la que estás acostumbrado, ¿no? Es lo que tan de moda estaba con el tema de la zona de confort, ¿no? Pues uno a veces tiene una vida pésima, pues dices, bueno, pero es la que tengo, mejor esto que otra cosa, y por lo menos no cambio, así me quedo, ¿no? Es decir, siempre tiene que ser una cuestión de que cambio, ¿no? Y el conflicto, insisto, tiene que ser sutil o tiene que ser evidente. Entonces, esa es otra cuestión importante, el tema del conflicto. Y un par de cuestiones importantes más, el tema del personaje. Si tiene que haber conflicto, ese conflicto le tiene que ocurrir a alguien. No puede ser un conflicto abstracto, si no entraríamos en un ensayo, ¿no? El miedo en Occidente, el miedo en el siglo XII. No, es decir, tiene que ser algo concreto, es decir, tiene que pasarle a una persona concreta en un momento concreto, etcétera, etcétera. Tiene que ser lo más concreto posible, ¿vale? No es nunca nada general. Entonces, el tema del personaje tenemos que revisar si el personaje está bien caracterizado y está bien puesto en escena, ¿no? Entonces, digamos que tampoco entraríamos en muchísimas más cosas, pero revisar la cuestión técnica, por lo menos esas cuestiones, ¿no? La idea, la premisa, digamos, de qué estamos escribiendo en el fondo, de qué estamos escribiendo, cuál es el subtexto de nuestra historia, cuál es, digamos, lo que estamos escribiendo de verdad. A lo mejor estamos describiendo una pelea en un ring de boxeo y el tema aparente externo es una pelea de boxeo, pero por debajo hay otra cosa, lo que sea, ¿no? El tema técnico de la construcción del personaje y el tema del conflicto, ¿vale? Por lo menos este tipo de cuestiones revisarlas claramente. Otro aspecto que tenéis que tener en cuenta, después de este quizás, es el de la estructura. Otra cuestión importante, la estructura, cuando hablamos de estructura, ¿de qué hablamos? ¿Alguien quiere responder así de forma sencilla, rápida, fácil y amena? Una estructura es un conjunto de elementos que es más que sus partes. Está muy bien, Manuel. Está muy bien. Está entre una definición personal y de Wikipedia, ¿no? Vale, entonces, ¿os acordáis que hablamos siempre de historia y trama, ¿no? Una cosa es la historia y otra cosa es la trama. Una cosa es lo que ocurre y otra cosa es cómo cuento lo que ocurre. ¿Vale? Entonces, la historia nunca se muestra. Lo que se va a mostrar siempre es cómo cuento lo que ocurre. Es decir, las cosas, lo que pasa nunca se puede contar. En el momento que lo cuento, lo estoy contando de una determinada manera. ¿Vale? Hola, Leti. Estamos grabando, ¿eh? Digo para que no digas cosas raras, que después sales. Bueno, Leti nunca dice cosas raras porque nunca dice nada. Leti, para que diga algo, le tienes que preguntar 4 veces, por lo menos. Entonces, eso, la historia es lo que ocurre y la trama es cómo cuento lo que ocurre. Y aquí en la estructura siempre estábamos hablando de que hay partes que voy a significar, sobre todo hay partes que voy a resumir. Esto es importantísimo. Es decir, hay en un cuento quizás menos, pero sobre todo en una novela, hay partes que yo las muestro, que las significo, que quiero que el lector vea, que las escuche, que esté en la escena, digamos que el lector pueda escuchar, que pueda oler, que pueda tocar, que esté en directo viendo lo que está ocurriendo, y otros momentos de la novela que me interesa que el lector conozca, pero que no son tan importantes, no son tan relevantes, y los puedo resumir
Es decir, ya no lo estoy mostrando, lo estoy explicando, resumiendo, ¿no? Es decir, que en el cuento famoso de Borges que leíamos, el del muerto, ¿no? Este hombre que surca los mares, que surca el océano en un barco para ir a matar a no sé quién por encargo, ¿no? Pues como el cuento va del enfrentamiento o de la búsqueda de este sicario por el otro que lo quiere matar, etcétera, etcétera, el viaje en barco a Borges no le interesa. Borges entiende que ese viaje, no estamos en Robinson Crusoe, por tanto no interesa para nada, ¿no? Entonces hace como un resumen, aquella famosa frase de, ya no me acuerdo, cuando hablaba de las olas que quebraba la madera, es decir, bueno, simplemente con una sola frase nos daba a entender que el viaje fue complicadillo, que hubo marea de fondo, pero le dedicó una línea. Entonces ahí está resumiendo, ¿vale? Le interesa decir que el hombre se desplazó en barco por el océano, pero no le interesa contarte porque la novela no va de un viaje en barco, ¿vale? Por más que le pese a Juan. Entonces, claro, entonces es esto, sobre todo diferenciar lo que estamos mostrando y lo que estamos significando y la estructura. Y cuando hablamos de estructura, acordaos que la historia siempre es cronológica, la historia siempre ocurre algo, ¿vale? Siempre va el desencadenante, primero, el conflicto, la creación del conflicto, aquello que ocurre para que haya un conflicto y el mundo del personaje cambie y el personaje se encuentre con un problema que tiene que solucionar, quiera o no quiera, ¿vale? El desencadenante, acordaros que siempre te obliga a reaccionar. Un desencadenante no da opción a no reaccionar, porque si no reaccionas ya estás reaccionando. Es decir, si yo salgo a la calle y de repente, yo qué sé, pues una persona se muere de un ataque al corazón delante mía y yo no hago absolutamente nada y sigo caminando, ya estoy reaccionando. Eres parisino. Soy parisino, vaya por Dios. Te caes ahí en la calle y te miran. Pues un vigués más o menos. Yo he visto cómo se cae gente a la calle y aquí y tal. Así que, bueno, eso ya es internacional. Entonces, el desencadenante te obliga, ¿no? Es decir, la pandemia, siempre pongo el ejemplo de la pandemia, que creo que es muy bueno. La pandemia te obliga a reaccionar. Luego cada uno lo tomó como lo tomó y fue como le fue. Pero cuando vino la pandemia, el confinamiento, te obliga a reaccionar. Tienes que reaccionar. Es decir, te obliga. Entonces, digamos que eso sería el desencadenante. Luego tendríamos el desarrollo. Luego tendríamos el final, ¿no? Algo me ocurre que me obliga a reaccionar, intento solucionar ese problema, reacciono y lo termino solucionando o no. ¿Vale? Acordaos este tema, las posibilidades de los finales, ¿no? Teníamos también, que eran más de dos siempre. No es sí o no, es sí o no y después el sí con matices y el no con matices. Vale, y entonces esa estructura yo la puedo hacer cronológica o en el momento de contar la historia, en el momento de convertir la historia en trama, la puedo alterar. En la vida real, primero pasa una cosa y después pasa otra. ¿Vale? En la narrativa no. Yo puedo alterar la estructura, puedo empezar por el final, puedo empezar por la mitad, puedo empezar por el principio. Es decir, eso tiene que ver con la estructura, elementos estructurales. Entonces, eso es lo que también tenemos que revisar. Entonces, ahora de momento tenemos una revisión técnica, como hemos hablado, una revisión de estructura, y luego, en este nivel, nos quedaría una revisión de estilo. ¿Qué es el estilo? Estilo es Donatella Versace, por ejemplo, ¿no? El estilo es las palabras que utilizas, ¿no? Claro, ¿qué estás contando? ¿Cómo lo cuentas? ¿Con qué palabras? Es el lenguaje, ¿no? Entonces, el estilo no es algo fingido, tampoco, no es algo que se busque. O sea, el estilo no es lo que a veces se entiende de forma despectiva por bella letra. El estilo no es que yo me quiera parecer a un escritor del siglo XVII. El estilo no es que yo quiera aparentar ser un escritor, entonces utilizar muchas frases coordinadas, con subordinadas, palabras que no entiende nadie, buscar en los sinónimos, etcétera, etcétera. El estilo es dar con la palabra precisa, ¿no? Voy a poner el ejemplo de siempre, que le encanta a Manuel, solo por fastidiar, ¿no? Es decir, si estoy escribiendo a un batería, a un señor o una señora que toca la batería, y el batería agarra los palitos, cualquier persona mínimamente formada sabe que los palitos de la batería no se llaman palitos, que se llaman baquetas. Entonces, le tengo que llamar baquetas,
¿Por qué? Porque es casi es, no sé, es un mínimo, ¿no? Un mínimo. Entonces, eso también es parte del estilo, dar con la palabra precisa, ¿no? Entonces, evitar repeticiones, es decir, bueno, todas esas cuestiones. Otra cosa, entonces, una cosa es el estilo, digamos, lo que tiene que ver con el uso de las palabras más o menos más correctas o que definan mejor lo que estamos haciendo, y otra cosa ya es el estilo personal de cada autor, la voz, digamos, lo que se entiende por voz, que no tiene que ver solo con las palabras, sino que tiene que ver con más cosas, tiene que ver también con los temas que utilizáis, tiene que ver con vuestras obsesiones, tiene que ver con cómo sois, un poco la voz de cada uno, ¿no? Entonces yo ya os he dicho que después de, iba a decir soportaros, pero no, después de estar con vosotros tanto tiempo para bien, yo a veces cuando leo vuestros textos en casa, me escucho vuestras voces, ¿no? Sí, eso me pasa, es una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, de repente escucho un texto de Gabriel y el robot, estoy escuchando la voz de Gabriel. Tenéis, entonces, y sí que es verdad que, si os dais cuenta, casi todos tenéis, ¿no?, unas temáticas, ¿no? Seguramente si leyésemos un texto, si yo leyese un texto ahora mismo y no dijese de quién es, seguramente, casi seguro, en unas posibilidades muy altas, casi sabríamos de quién es, por la temática, no sé qué, eso es la voz. Entonces, eso, una cosa es el estilo, es decir, revisar lo que tiene que ver con el lenguaje en sí, lo que tiene que ver con las repeticiones, con palabras precisas, con no escribir tópicos, no escribir clichés, todo este tipo de cuestiones, que eso también se estudia. Pero otra cosa es el estilo como voz de autor, el estilo personal, la voz. Y eso no se puede buscar. Eso se encuentra con la experiencia, con la práctica y siendo sincero con uno mismo, ¿no? Es una especie de intimidad con el lenguaje que solo os corresponde a vosotros y a vosotras, que tampoco os pueden dar. Entonces, yo haría una revisión técnica, una revisión estructural y una revisión de estilo. Es decir, cómo lo cuento, qué estoy contando, con qué elementos, con qué herramientas estoy utilizando para hacer esta pieza, qué estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. ¿Vale? Y luego, una vez tengo eso, antes no, porque no tendría mucho sentido, haría una revisión, sí señores, sí, lo siento, una revisión ortográfica. Ortografía, amigos, no vale solo el corrector de Word. A pesar del corrector de Word que te marca las faltas ortográficas graves en rojo, a veces te siguen llegando faltas ortográficas en rojo, con lo cual uno ya dice, igual este escritor es que es daltónico, ¿no? Porque claro, si no está viendo el rojo, ¿vale? O igual tiene desconectado el automático de Word. Porque si no quiero que me molesten las faltas ortográficas, porque yo quiero ser natural, ¿no? Lo volvemos a lo de antes, ¿no? Entonces, las faltas ortográficas son muy graves. Uno no puede enviar a ninguna parte faltas ortográficas. Vuelvo a lo de antes, es como si vas a una entrevista de trabajo y apareces con toda la buena voluntad y con la camiseta manchada, con un huevo. Hombre, te puede ocurrir, a todo el mundo puede ocurrir, pero tendrías que dar, hombre, costaría entender, porque te puedes ir a una tienda y comprarte una camisa. Entonces es un poco lo mismo, o sea, es grave, ¿vale? Entonces una cosa es que se escapen faltas, que se escapan siempre, siempre se escapan faltas ortográficas, siempre, sobre todo en textos largos, siempre se te escapa alguna, aunque lo revises 10 veces, 15 veces, 20 veces, se escapa alguna. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene un sistema de desahogo que cuando lee la misma frase muchas veces ya completa y lo ve como que está bien. Entonces dice, ya, déjame darme la matraca, ¿vale? Pero luego, al cabo del tiempo, lo ves. Entonces, por eso hay revisores y por eso hay gente que lo lee y todo eso. Vale, pero en principio, sabéis de qué estoy hablando. El desinterés absoluto por la ortografía te dice, no, a este señor no le interesa nada. Vale, es grave. Y luego otra cuestión que se tiene menos en cuenta, pero también es importante, es lo que tiene que ver con ortotipografía, que esto ya es un poquito más en otro nivel, no es quizás tan importante, que tiene que ver con la forma en la que presentamos y maquetamos el texto, es decir, que vayan los párrafos como tienen que ser, que vayan los rayas del diálogo como tienen que ser, que vayan todo este tipo de detalles que hablábamos muchas veces de lo que tiene que ver con signos no ortográficos, es decir, con signos, todo esto, que vaya bien presentado, porque si no es grave, en este caso no es grave para nada, o sea, no creo que ningún texto se desmezca por esto, pero sí que te da una primera impresión del texto y de la persona que está detrás del texto sin haberlo leído, lo cual es injusto, pero es real.
Es decir, yo ya os conté que si me llega un texto muy bien maquetado, muy bien presentado, yo ya sé que es una persona con experiencia. Porque como mínimo se ha molestado en saber cómo se edita, cómo se presenta, cómo se maqueta un texto, etc., ¿no? Entonces ya te da una sensación de que esa persona ya tiene cierto bagaje. Cuando te llega un texto que no está bien y se ve a primera vista, que no está bien maquetado, que la ortografía no está bien, entonces te da la sensación de que es una persona que acaba de empezar o que lleva poco tiempo. ¿Qué ocurre? Eso en principio no te da por rechazarlo, pero así como empiezas a leer y te encuentres una falta ortográfica, un problema técnico, no sé qué, claro, pues a lo mejor ya, o sea, te predispone de otra manera, y eso es real. Tienes que tener en cuenta que esto es injusto, insisto, es injusto porque no tiene que ver. Alguien puede escribir una historia que esté muy bien, que la idea esté muy bien, que esté muy bien escrita y presentarla muy mal. No se suele dar, también os lo digo, pero puede ocurrir. No desmerecería, pero sí es verdad que tenéis que tener en cuenta que si vosotros enviáis un texto a un concurso, junto a vuestro texto, es posible que haya 300 textos más o 500 textos más. Con lo cual tenéis que tener en cuenta la parte humana del asunto. De que hay un señor, una señora que va a estar allí y la primera impresión es la que es. ¿Vale? Es como si me mandas un texto escrito a mano, que no sería la primera vez. Y con letra que no es de médico. Dices, hombre, sí. ¿Y te crees que te vas, Roch? Sí, perdón, pero no quería interrumpir. Nada. Hasta... Venga. Cuídate, buen verano. Venga, hablamos. ¿Eh? ¿Queréis venir? ¿A dónde? Voy de funeral. Hostia. Pero... Chao. Chao. ¿Eh? No, no es broma, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Que era de broma? No era de broma, un funeral. Sí. Bueno, entonces, eso. En todos sitios hay buenas historias, ¿eh? Vale, entonces es importante porque, claro, entonces este tipo de cosas a veces los escritores cometen el error de pensar que, bueno, pues errores ortográficos, hombre, ortografía sí, pero eso tal, ciertas cuestiones, bueno, ya la revisará el editor cuando el editorial me fiche y tal, olvídate. Vale, eso es como los grupos malos que no saben tocar, que no saben tocar bien, y no tienen volumen, no tienen dinámica entre ellos, no saben acoplarse bien y piensan que, bueno, ya me lo solucionará el técnico de sonido. ¿Vale? Y no ocurre nunca, ¿vale? Pues bueno, digamos que esas serían los 5 elementos que yo tendría en cuenta, que lo podéis hacer de forma escalonada, como 5 lecturas diferentes, y bueno, o hacerlo como queráis. Pero bueno, son factores que, el factor técnico, el factor de la estructura, el factor del estilo, la cuestión ortotipográfica y ortográfica son cuestiones que tenéis que tener en cuenta a la hora de revisar, ¿vale? No se trata de leer, tenéis que saber por qué estáis leyendo vuestro texto y para qué lo estáis leyendo y qué estáis buscando en él, ¿vale? No se trata de leer simplemente diciendo, ay, qué bien escribo, qué mal escribo, eso no tiene ningún sentido. Ay, qué bien, cómo me gusta, ay, qué mal escribo, qué mal lo hago. No, eso no sirve de mucho. Luego, eso, cuando el texto ya lo dejéis reposar y lo leéis, a lo mejor cuando esté publicado, pues lo podéis leer por placer. Pero buscad un poco los elementos que os interesa revisar, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que hasta aquí me vale. A ver si consigo después pasarlo. Mira, parece que se congeló, ¿viste? Y soy yo. Ok.